Ahí está apareciendo pues el ejercicio hablando de mercados de dinero o mercados de capital. A ver si ahorita alguien define. Muy bien, alguien que lea los primeros 8 renglones. Yo, profe. Dice, un banco otorga un préstamo a 6 meses a la Libor más 105 puntos por ciento por 10 millones de dólares. Al mismo tiempo recibe un depósito por la misma cantidad a un año a 4,5%. La institución corre el riesgo de que en 6 meses la tasa de interés baje y al renovarse el préstamo el interés sea insuficiente para pagar la tasa sobre el depósito. La tasa forward a 6 meses dentro de 6 meses es de 6%. Estas, esto será la tasa acordada. La tasa de liquidación será la LIBOR a 6 meses dentro de 6 meses. Para cubrir su riesgo, el banco negociará un FRA 6 contra 6. Si dentro de 6 meses la tasa de liquidación es menor de 6%, el banco recibirá la diferencia. En caso de lo contrario, pagará la diferencia. Muy bien, muchas gracias Amelia. Pues, a ver, primeramente, alguien me dice si estamos hablando pues de dinero o de capital. ¿Qué dice Araceli? Está hablando de un préstamo, profe. A ver, Orlando, ¿cuál es la diferencia pues entre mercados de dinero y mercados de capital? El de capital es a corto plazo. No, el de dinero es a corto El de plazo. dinero El monetario. de dinero. Es de Es de dinero. corto plazo este. Entonces, este ejemplo es de dinero o de capital. Dinero. De dinero. Dinero. De Muy dinero. bien, de dinero porque está hablando de 6 meses y de un año. Entonces estamos hablando de corto plazo. Estamos hablando pues de una operación de dinero. Y esta es una de las maneras en que los bancos trabajan y es una de las pues formas de trabajar en que los bancos se protegen para no perder. Y vamos a seguir hablando pues de comprender lo que vamos a estar haciendo. A ver, primeramente, ¿qué es un FRA? Alguien que lea este verde clarito que está aquí, ¿podrá, Reina Berenice? Contrato a plazo sobre tipo de interés a forward rate. Un FRA es un acuerdo entre dos partes mediante el cual determina un tipo de interés para un determinado periodo, con fecha de comienzo futura y para un importe nominal teórico. Muy bien. A ver, Orlando, el verde fuerte que ¿qué dice? FRA es un contrato en virtud de cual dos partes que lo suscriben acuerdan para un momento inicial el tipo de interés que se va a pagar en una determinada operación financiera con vencimiento en una fecha futura concreta. Bueno, ahí va. Entonces, los FRA, en este caso estamos hablando de un FRA a corto plazo, un FRA de dinero y también estamos hablando de mercados de futuro.
porque son a fecha futura. Entonces, fíjense cómo el FRA, esto significa Forward Rate Agreement, o sea, pues algo tiene que ver con una renta futura ganada. Es un contrato entre dos partes con el cual se fija hoy la tasa que se regirá en una fecha futura por un plazo determinado. Eso es el FRA. También mencionamos aquí la LIBOR más 150 puntos porcentuales. Pues la LIBOR, la tasa es una tasa líder usada en Europa, basada pues en bancos en bancos de dónde, quién sabe, en los bancos de Londres. La LIBOR es la tasa usada en los bancos de Londres, la tasa interbancaria. Muy bien, vamos a continuar y habla pues aquí de la tasa LIBOR más 150 puntos. ¿Qué sería? A ver, ¿qué son los puntos porcentuales? Marlene, ¿nos puede leer? Es la medida usada para medir la diferencia entre dos porcentajes. Así la diferencia entre un 5% y un 10% son 5 puntos porcentuales. Muy bien. Pues vamos a ir comprendiendo poco a poco eso del uso de los puntos. Y fíjense cómo el banco, ¿verdad? En este ejemplo, el banco recibe dinero de un cliente, conocido como cuentaviente por nosotros. Nosotros vamos al banco y le decimos, quiero dejar una inversión, así la conocemos, ¿verdad? Pues de 10 millones. ¿Cuánto me das de interés? Y el banco le da el 4.5, pues yo te voy a dar el 4.5. Dice, pues, el banco. Yo sé, dice que ahorita, pues yo puedo conseguir un FRA al 6, no le puedo ofrecer más. ¿Por qué? Miren, entonces si yo compro un FRA al 6 y pago el 4.5, me gano el 1.5. Aquí está asegurando. ¿De qué manera asegura? Fíjense cómo en el texto dice que el riesgo, pues, puede ser que la tasa de interés baje. Puede ser que ese 6 a lo que está ahorita, puede ser que baje. Y entonces dice que recurre al FRA. En una operación libre, pues se manejan 3 escenarios. Primero, pues que las tasas a la que le quieran pagar el interés sea menor a la tasa que usted esperaba, a una tasa acordada. Si es menor, otro panorama es de que la tasa acordada sea igual a la tasa de liquidación. Ahí no hay ningún problema. Y una tercera es que la tasa acordada pues sea mayor a la tasa de liquidación. Fíjense cómo la de liquidación a la que nos pagarían puede ser menor, puede ser mayor o puede ser igual. Pero ¿qué hace el FRA? El FRA dice, si la tasa acordada es el 6 y la de liquidación es mayor, te voy a compartir de ese interés que resulta mayor. Dice, el banco paga pues 0.5% más de lo acordado.
Ahorita vamos a ver esto un poco más claro. Si la tasa no cambia, si permanece igual, pues no pasa nada. El banco obtiene lo que esperaba. Y aquí viene lo interesante del FRA. Si la tasa disminuye a la acordada, el banco recibe lo acordado. El banco paga y recibe lo acordado. No importa la tasa del mercado, la tasa pues de liquidación o de mercado, la que exista. Ya hay algo Profe, seguro. es menor, ¿no? Está al revés el símbolo, profe. El signo está al revés. Pues si la tasa LIBOR, sí, es menor, ¿verdad? Que la tasa acordada. Vamos a corregir el símbolo ahí. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver. Fíjense que hay una fórmula que vamos a practicar, la fórmula para calcular el pago en un contrato FRA. Y fíjense cómo intervienen las dos tasas, tanto en el numerador como y en el denominador solamente interviene la tasa de liquidación. La vamos a usar, esta fórmula, en los tres panoramas. En los tres panoramas. En el primer panorama, como la tasa de liquidación es mayor. Entonces, si la tasa de liquidación es mayor a la tasa acordada, aquí está la tasa acordada. Fíjense, la tasa acordada. Aquí es tiempo, ¿no? N es el periodo, N entre 360, o sea, es medio año, porque es de 6 meses. Aquí está hablado en el ejercicio, pues, de que el FRA es a 6% en 6 meses. Dice la tasa forward 6 meses dentro de 6 meses al 6. Eso contrata el FRA en medio año. Entonces nosotros corremos y quedan 12.500 entre 1.0325. Lo que le tocaría al que compra el FRA es, aparte de lo que tenía contratado, le van a compartir 12.121. Entonces, fíjense, el interés simple dice 10 millones. El banco pagaría a su cliente, a su cuentaviente, el 4.5%, 450,000. Y los mismos 10 millones al 6%, por lo menos el banco ganaría 600,000. La diferencia son 150,000, que representa un 1.5% que habíamos visto acá. Entre el 6 y el 4.5 hay un 1.5 de ganancia. Entonces, el banco está esperando ganar 600,000. Además de los 600,000, si la tasa de liquidación pues fue mayor, aparte va a tener un excedente de 12.121. Entonces, eso sería lo que pagaría adicional, ¿verdad?, del FRA, lo adicional. En el segundo panorama, pues no hay diferencia de tasas. Entonces, no hay ganancia y recibe lo esperado, o sea, los 600,000 que habíamos platicado. Los 600,000 calculados de esta manera, los 10 millones al 6%, 600,000. Esto es lo que asegura el FRA.
pero el FRA se queda abierto a que si la tasa de liquidación es mayor, va a haber pues un pago adicional. Y esta fórmula agrega pues la fórmula para calcular el pago en un contrato FRA. Y entonces pagaría adicional, entiéndase que adicional 12.121. Aquí tenemos numerador entre denominador esta operación. Y si nos regresamos aquí en el numerador, tenemos pues la operación del numerador, los 10 millones multiplicados por la diferencia de tasas y por el tiempo. Y en el denominador tenemos pues el 1 más la tasa de liquidación por el medio año. Y esa división la tenemos aquí. Aquí da 0 porque la tasa fue la misma. Y en el último panorama, cuando la tasa de liquidación es menor a la acordada, entonces hay una pérdida. Pero, ¿qué sucede? El banco que compra el FRA recibe lo esperado, o sea, los 600,000. No hay nada, no participa de la pérdida. En cambio, si hay ganancia, sí participa de la ganancia. Y aquí está lo que le pagarían adicional a los 600,000. Queda comprendido lo que es el FRA. Como el FRA, pues usamos lo acordado que ya aprendimos de interés simple. No, pues 10 millones al 6% va a pagar 600,000. Pero ¿qué pasa si la tasa de liquidación o la que estuvo en el mercado fue mayor? Pues va a haber un pago adicional. ¿Cómo se calcula el pago adicional? Con esta fórmula para calcular el pago en un contrato FRA. Ya sabemos, sí, en un FRA, con esta fórmula, cuánto vamos a recibir, pero lo mínimo que recibiría. Ahí queda la posibilidad de que recibamos un poquito más si la tasa de liquidación es mayor. Y aquí está lo que es el FRA. El FRA asegura. Hay otro instrumento llamado swap. Ese es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Entonces es un intercambio a varios plazos, a veces con el mismo dinero. El FRA habla de una fecha futura. El swap puede manejar varias fechas futuras. ¿Sabes qué? A un mes vas a poder retirar tanto, al segundo mes vas a poder retirar tanto. Es otro instrumento diferente. Pero básicamente en la clase vimos esta fórmula del FRA. ¿Dudas con el FRA? Si los valores de la tasa de liquidación que está variando ahí, ¿de dónde sacan los datos? Es por un ejemplo nomás. La tasa de liquidación aquí es mayor, aquí es igual a la pactada y aquí es menor. ¿Cuál es la duda? Solo ese ejemplo, Marco. Es suposición nomás, ok. Cuando ya se presenta un problema o una situación, pues ya vamos a poner la tasa que nos indique que es la de liquidación. ¿Cierto, profe? Sí, ya que si ya conocemos pues la tasa de liquidación, pues vamos a tener que saber si nos van a pagar algo adicional o no.
En este caso, si el numerador da negativo, entonces nos olvidamos, vamos a recibir lo esperado, lo asegurado. Y si da positivo, vamos a recibir un pago adicional. Así es. Entonces vamos a seguir avanzando con la clase. De una vez les advierto, este archivo va a ser subido a Edmodo con un ejercicio donde van a hablar pues del FRA y un segundo ejercicio de otro FRA, y después van a comparar esos dos FRA, cuál conviene, cuál negocio es mejor, cuál FRA negociado es mejor, si el primero o el segundo, y van a dar su opinión, el por qué, cuál es mejor. ¿Para cuándo lo da qué, profesor? Pues lo voy a subir para que lo hagan esta semana, plazo máximo para este próximo domingo, porque van a tener más tareas. Vamos a cambiarnos a otro ejemplo de esta clase de instrumento, y vamos a hablar pues de una euronota. Miren, para que entiendan esa palabrita de euro que fue utilizada en la exposición. En México, si hablamos de euro dólar, estamos hablando de los dólares fuera de nuestro país, los que están fuera. Si estamos hablando de euronota, es de un instrumento financiero contratado fuera de nuestro país. Si estamos hablando del eurofranco, estamos hablando de una operación fuera de nuestro país en francos. Y así, euro-yen, estamos hablando de una operación fuera de nuestro país en yenes. Y si estamos hablando de euro-libras, estamos hablando de operación en libras fuera de nuestro país. O sea, el euro es fuera de. Entonces, una nota fuera de nuestro país. ¿Quién me lee este ejemplo 2 con todo y la solución? Emanuel Jiménez, ¿podrá? Sí, profe. General Motors emite una euronota de 10 millones de dólares a 6 meses. La tasa de rendimiento es LIBOR más 50 PB. En el momento de emisión, la LIBOR a 6 meses es de 3.5%. ¿Qué precio pagará un fondo de inversión por esa nota? Solución. El plazo de la nota es de 182 días. La tasa de interés anual es del 4%, igual a 3.5% más 0.5%. El precio de la nota es el valor presente del valor nominal. Bueno, esta es la fórmula. Precio igual a valor nominal entre 1 más R por N entre 360 días, que son los 10 entre 360. 10 millones entre 1 más 0.04 por 182 entre 360, igual a 9.801.786.1. Muy bien, les voy a explicar en qué consiste la euronota. La euronota, usted compra una euronota y aquí está en cuánto la va a comprar. La va a comprar en 9.801.786. ¿Y qué característica tiene? Pues que se va a esperar 6 meses para cobrar esa euronota, y lo que va a cobrar son 10 millones. Va a cobrar 10 millones dentro de 182 días, pero va a haber pagado por ella 9.801.000. Eso es como funciona la euronota. Usted la compra con descuento, o sea, la compra barata, ya sabe el tiempo que tiene que esperar, el documento lo dice, la euronota lo dice.
y ya sabe cuánto va a recibir. La euronota se lo dice. Hagan de cuenta que es un pagaré. Usted va a cobrar 10 millones dentro de 182 días. Y ahorita pues me entrega 9.801.000. La compra en 9.801.000 y recibe 10 millones dentro de 182 días. Pero entonces, ¿por qué es importante manejar la fórmula? Porque desde el punto de vista de vendedor, pues tiene que saber qué cantidad de interés está dispuesto a ofrecer a sus clientes que le van a comprar esas euronotas y pues cuánto está ofreciendo. Y entonces aquí tenemos que el precio que paga el inversionista es 9.801.786 pesos o dólares, perdón. General Motors recibirá esa cantidad menos los honorarios que tendrá que pagar al banco suscriptor. A veces hay unas primas ahí porque a veces estas euronotas las venden los bancos. Obviamente que el banco la va a vender en 9.850.000, un poquito más. Y usted va a seguir, la euronota dice cuánto va a recibir usted. Pero ahorita estamos hablando nomás así en directo, sin intermediarios. Entonces, esos 10 millones son el numerador y en el denominador está 1 más 0.04. ¿De dónde salió el 0.04? Porque estamos hablando de la LIBOR más 50 puntos. Entonces, si la LIBOR es 3.5, entonces es más medio punto, y igual 4. Y ahí obtenemos ese 4. Es una tasa y multiplicada por tiempo. Y el tiempo es 182 y como la tasa es anual, pues lo dividimos entre 360. Y el denominador ahí termina dando 1 más esa operación, pues termina siendo 1.020222. Y ahí obtenemos los 9.801.000. Aquí está pues la solución. Y ustedes van a tener que solucionar el ejemplo 3 y el ejemplo 4 y dar su opinión de cuál euronota conviene más. Los ejemplos de euronota, utilizando pues esta solución, ¿cuál convendría más? Acuérdense que la euronota usted paga con descuento y recibe el valor nominal. La euronota dice que vale 10 millones. Usted va a pagar 9.801 y dentro de 6 meses, en este ejemplo, va a recibir los 10 millones. Así están los ejercicios de los FRA y de las euronotas.